precisar, las amenazas no las he sufrido yo, sino las han sufrido diferentes compañeros del Partido Verde, desde diputados federales, diputados locales y otros tantos actores de la política que han decidido desde hace algunos meses salir a difundir en sus distritos quién es Marcelo Ebrard, señalando que es un hombre con más de 40 años de trayectoria, cuáles han sido sus éxitos al frente de la Secretaría de Seguridad del 2000 al 2006, cómo le fue como jefe de gobierno y lo exitoso que fue su política, y posteriormente como secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, al estar moviendo y estar movilizándose, que lo hemos visto el éxito de esta campaña de difusión, y esto lo hemos visto reflejado en encuestas serias, pues han habido y han recibido de lo que fueron en algún punto advertencias, han ido escalando a amenazas, mis diferentes compañeros, donde gobernadores se han involucrado para decirles que no pueden hacer ningún acto, campaña o difusión en favor de Marcelo Ebrard, ya que en ese estado se tiene que ejecutar las instrucciones para apoyar a Claudia Sheinbaum. Y las amenazas han escalado, y digo escalado, al grado al decir que los beneficiarios de programas sociales en sus distritos serán excluidos de los mismos en caso en que estos compañeros y compañeras continúen teniendo estas Javier, actividades. ¿tú tienes pruebas de todo esto? Por supuesto que sí. De hecho, hemos sido muy cautos en ir recopilando, porque sabemos que todas estas denuncias tienen que estar debidamente documentadas, y es como lo estamos haciendo. Esta es una de las tantas violaciones que hay. Hemos visto el uso indiscriminado de recursos públicos. Tan solo hace unos días en la Ciudad de México, de la cual yo represento, la alcaldía Álvaro Obregón, hubo un evento donde desde hace más de un año hay instalación con carpas que son pagadas o por gobierno federal a través de alguna de las dependencias o por el gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en estas carpas se hacen levantamientos de programas sociales, y hace un par de días no estuvieron operando y se tuvo un meeting de la doctora. Entonces, eso es utilizar los recursos públicos, no necesariamente es la compra de despensas, que también ya lo vimos en otros estados, donde además se entregan despensas con bolsas donde está la silueta y parte de el eslogan que han utilizado en la campaña de Claudia Sheinbaum, pero que además no somos los únicos en denunciarlo. También lo denunció el diputado Fernández Noroña el 1 de agosto, y también lo denunció el 24 de julio, también lo señaló el senador Ricardo Monreal. Entonces, es una constante lo que se ha venido dando a lo largo de estos meses, y que hoy raya en la indignación, puesto que el haber rebasado esta actitud, hacerlo de esta manera cínica, la cual vemos reflejada también en la manipulación al utilizar encuestas que cobran cientos de miles de pesos por un ejercicio, y que hoy están publicando en medios de comunicación, y que son tan absurdos como para poder decir que se llevan 20 puntos de distancia. Entonces, lo que es la manipulación, lo que es el querer tener un impacto en la ciudadanía, no se vale, porque a fin de cuentas, esto que estamos hablando es un reclamo genuino de la misma ciudadanía, donde dicen, ¿en qué momento va a parar esto? ¿En qué momento van a señalar? ¿En qué momento o hasta qué momento van a permitir este uso? Entonces, Javier, en pocas palabras, todo esto no es más que un circo, una faramalla, un invento para cargar los dados a favor de Claudia Sheinbaum. Esto de las encuestas que se están anunciando esta noche por parte de Mario Delgado no es más que una simulación de democracia. ¿Cómo lo estás viendo tú en perjuicio, claro, de Marcelo Ebrard, concretamente, y de otros aspirantes? Bueno, a ver, Pepe, espero que no lo sea así, porque por supuesto que es un agravante contra Marcelo Ebrard, pero es un agravante a nuestra democracia, es un agravante para 30 millones de mexicanos que salimos en el 2018 para decir, basta con lo que se está haciendo en nuestro país y vamos a pedir un cambio. El presidente mismo lo ha señalado, no somos como los otros, no somos como el pasado, y sin embargo estas prácticas que estamos viendo recrudecen una realidad que nos lleva a lo más oscuro de ese pasado. Entonces, yo espero que no sea así, yo espero que no sea una simulación, y como en un momento, hace algunos meses, se firmó un acuerdo que, si bien no es vinculatorio legalmente, obedece a un comportamiento ético, de valores, de respeto, donde la trampa, sí, claro, y donde de ser oscuro no se valía. ¿Quién comete el delito de delincuencia electoral entonces? Bueno, a ver,
aunado a lo que está habiendo de violar estos acuerdos, o este acuerdo que está firmado por los 6 aspirantes, ya hay constitución de delitos y por eso se están haciendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, donde hemos escalado. Y es muy lamentable que nos veamos en esa situación, toda vez que, si me voy para atrás al proceso de hace un par de años, veremos cómo candidaturas se vieron invalidadas. Recordarás el caso de Guerrero y de Michoacán, donde se creyó que violar la ley, pasar la raya un poquito, no tenía repercusiones. En ese caso fue el uso, si recordarás, de recursos donde no se acreditaron y rebasaron los límites de campaña. En este caso estamos viendo una violación constante y recurrente de lo que está tipificado como un delito electoral al utilizar recursos públicos. Yo creo, Pepe, que en primer lugar las denuncias que hace el ex canciller Marcelo Ebrard son realmente serias. Habla de acarreo, de uso de recursos públicos para... Monumental acarreo. Monumental acarreo. Guerra sucia, incluso se refiere a esa expresión. La utilización de la Secretaría del Bienestar para apoyar también a una candidata. Es decir, son una serie de denuncias muy serias, muy graves, pero muy extemporáneas. Es decir, lo hace cuando faltan 2 semanas para que se defina en este proceso quién va a encabezar a la 4T. Y me parece que aún cuando se atendiera su exhorto y que en ese momento se suspendieran, ya no alterarían absolutamente lo que se ha estado diseñando desde mucho tiempo atrás. Yo soy un convencido de que el presidente de la República recupera los viejos usos de los presidentes de la posrevolución, esos presidentes todopoderosos que tenían, según el maestro Jorge Carpizo, 2 atribuciones metaconstitucionales. Decía Carpizo, la primera, ser el jefe real del partido. El partido no era más que el aparato político electoral del presidente, pero el jefe era él. Y la segunda, escoger a su sucesor. Y yo creo que esto de escoger al sucesor se mantuvo a lo largo de décadas, pero no era una decisión libérrima del presidente de la República. Aún con todos sus poderes, tenía que consultar con los factores reales de poder de su tiempo, digamos que de los 20 a los 40 del siglo pasado, con los jefes militares con mando de tropas. A partir de los 40, quizás hasta los 60, las grandes organizaciones sociales. Y a partir de los 60, los que se asumen como dueños de México. La diferencia hoy es que el presidente López Obrador es el dueño del partido, es el dueño de Morena y es el gran elector dentro de su partido. Es decir, que a mí no me cabe duda alguna de que será el presidente el que decida quién va a recibir la estafeta. Con el formato de una encuesta en donde hay una pregunta clave, ¿quién cree usted que debe de ser el candidato de Morena a la presidencia? Bueno, en este caso dirán el coordinador general de la Cuarta Transformación. Esa pregunta vale no sé cuántos puntos, pero muchísimos puntos, más que qué tanto conoce usted a tal o cual. Así es, y su trayectoria, y su experiencia, en fin. Sí, en efecto, yo creo que a la hora en que se analiza el tema de la sucesión, es posible encontrar algunas constantes que caracterizaron esa decisión a lo largo del siglo pasado. Alguna vez lo comentamos, uno de esos primeros ingredientes era ¿quién me garantiza la continuidad de mi proyecto? Entonces, la continuidad o la profundización del proyecto estuvo siempre presente en el gran elector y lo está ahora. Y yo creo que para el presidente López Obrador, la que le garantiza la continuación se llama Claudia Sheinbaum. No se la garantiza Marcelo Ebrard, entre otras cosas, porque en su trayectoria ha mostrado un nivel de independencia que es intolerable para el presidente, porque la otra condición que exige el Supremo elector es incondicionalidad. Pero ¿por qué no sube entonces a él al cuarteto de las corcholatas de Morena, sin de menospreciar a Fernández Noroña y a Manuel Velasco? Lo sube porque eso le da legitimidad al proceso. El presidente todavía hoy en la mañanera confía en él. Dice, yo creo que no necesariamente. El presidente sabe
que tiene una trayectoria propia, que tiene un grupo propio, y eso también, por cierto, Pepe, es otro argumento para un presidente como López Obrador. No dejarle el poder, en este caso la candidatura, a quien tiene una fuerza propia, no. Que la fuerza sea derivada de mí, que yo sea el que le entregue la fuerza que yo quiera dedicarle. Entonces la participación de Marcelo, como la de Adán Augusto y la de Monreal y el resto, no sirve como para generar una cortina de humo que pretenda ocultar el dedazo. No hay duda, en mi opinión, de que esta es una elección de dedazo. Y en esa medida, lo que acaba de hacer... Y Ebrard lo sabe. Y Ebrard lo sabe. Pero él podría apostar, yo creo que en la lógica de Marcelo, ¿por qué participa si sabe perfectamente que no está en el corazón del presidente y que Claudia sí está en el corazón del presidente? Porque apuesta, Marcelo es una gente que conoce la historia y el sistema político mexicano. Y aquí hay un dato muy relevante que ha preocupado a muchos historiadores. ¿Por qué el general Lázaro Cárdenas no le entregó la presidencia a su hermano, a su amigo entrañable Francisco J. Mújica? Y el propio general Cárdenas, en sus memorias y en entrevistas que hizo muchos años después, lo explicó de esta manera. Si yo ya había dejado la estructura firme, la organización de los campesinos, de los obreros, se había rescatado el petróleo, se había repartido la tierra, ya no necesitaba un radical, ya podía ser un moderado. En el fondo lo que ocurrió es que los grupos militares entonces le dijeron a Cárdenas, no aceptamos 6 años más de radicalismo. Pero yo pienso que Marcelo debe haber dicho, ¿y qué tal si el presidente dice, he descompuesto muchas cosas, he lastimado muchos intereses y ahora puedo nombrar a alguien de centro izquierda que sea aceptable por distintos grupos? Creo que esto no va a ocurrir porque el presidente es muy necio y porque también en una mañanera osó incluso criticar al general Cárdenas y decir, yo no me voy a equivocar como Cárdenas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.